2002, última sesión. Yo les voy a asegurar un repaso sistemático de lo que hemos estado hablando, pues no va a ser fácil, ¿no? Que aclaremos dudas. Vamos a empezar por la eficacia mecánica de la carrera, es decir, la técnica. Fíjense que lo más se trata de que luego podamos presentar una película de nuestra atleta y decir qué bien, porque si fuera por eso no merecía la pena, sino porque ese qué bien está representando que ese atleta se desplaza a una velocidad pero con muy poco gasto. Es decir, es un coche con los carburadores perfectos, gasta el mínimo de gasolina y obtiene el máximo rendimiento. Entonces, la eficacia mecánica es muy importante, como código Jekyll, la capacidad de efectuar altos ritmos de carrera con un gasto de oxígeno lo más bajo posible, aprendizaje, sino el mínimo de fuerza necesario para efectuar esa técnica. Entonces, a medida que el chico va corriendo mejor, porque estamos trabajando su musculación y todo, si no trabajamos la técnica, a mayor velocidad va a tener menos eficacia, con lo cual lo que ganamos por una parte lo perdemos por otra. De ahí que sea tan importante el continuamente ir integrando en la carrera, y de ahí que les dije yo, primero enseñamos bien despacio, después enseñamos cada vez más deprisa, después encuesta, y el entrenador tiene que estar continuamente corrigiendo. Así como en un lanzador, un saltador, todo el mundo tiene claro que tiene que hacer horas y horas de aprendizaje con su disco, con su peso, con su pértiga, porque si no salta ni lanza, y el entrenador está allí y está corrigiendo. Y en carreras, por lo menos en mi país, hay todavía mucha gente que cree que entrenar es hacer un papelito, tantos miles, tantos 2000 o tanto en el campo, adiós. Y el chico entrena, y el entrenador no le ve nunca. Es más, algunos entrenan por correspondencia, es decir, le ven a lo mejor en las competiciones. Y algunos entregan los planes por semana, se lo dan el lunes, y cada lunes quedan, y el lunes le vuelve a dar otro papel. Bueno, eso no es entrenar, y el chico es imposible que progrese. Es el ojo, hay un dicho en mi país que es que el ojo del amo engorda al caballo. Y es que el ojo del amo, estar allí, además es lo que te forma como entrenador, porque estás viendo defectos y tienes que corregir. Entonces, la parte esta de técnica es importantísima. El pie, el impulso del pie, hemos estado aquí insistiendo que tiene que llegar a través de todas las cadenas de la pierna a la cadera, y que el cuerpo tiene que ser una cosa firme que recibe ese impulso. Les veo muy reticentes en el tema del pie. No, es que toca el talón, no toca el talón. Vamos a ver, miren ustedes. La técnica depende del tipo de prueba, depende de la velocidad. Un velocista, cuando corre 60, como le sobra energía elástica para correr, y como lo importante es que el tiempo de contacto como el tiempo de vuelo sea lo mínimo posible, en el aire se está perdiendo velocidad. Entonces, incluso hay atletas velocistas, corredores de 60 metros, que ponen sus tacos de otra manera distinta como los ponen cuando corren 100 y 200. ¿Por qué? Porque la carrera va a acabar muy pronto, y ahí lo importante es que la frecuencia, longitud de zancada sea con tiempos de contacto mínimos. Diríamos que el pie toca el suelo, si le ven en el primer paso, en la salida de los tacos, está así, vertical, total, y no cede absolutamente nada, tiene una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque toca y tiene que salir rapidísimo para adelante. Es decir, el pie del velocista hace esto, ta, ta. Si lo llenamos es instantáneo. Si los buenos saltadores velocistas, en la plancha de Bosco, en saltos verticales continuos, tienen menos de 100 milisegundos de tiempo de contacto. Es decir, es con la parte anterior del pie con lo que están tocando.
A medida que nos vamos a distancia menor, el pie entra en esta posición ya. Y a medida que nos vamos más atrás, el pie entra casi un poco como en secante, pero nunca entra así. Es decir, no sé si me estoy explicando. Miren ustedes, por ejemplo, el multisalto, si ustedes caen así, de punta, lesionan al atleta, seguro. Lesionan al atleta. Es decir, antiguamente había unos aparatos para, como se escribía con tinta, que era un secante, estaba en las oficinas, que era una cosa aquí curvada, porque llevaba un papel que secaba la tinta inmediatamente para hacer eso. Bueno, pues un poco esa es la idea del multisalto. Es decir, el pie no entra así y se cae. Si el pie hace esto, el atleta va para atrás, la reacción de las fuerzas va para atrás. Pero a medida que la carrera es más lenta, el pie hace esto. Es decir, fíjense que además, y ahora viene la segunda parte, el pie nunca entra así. Esto sería frenar, y ya no digo si entra así, tiene este frenazo y este otro frenazo. Y luego, vamos, no sé cómo consigue la cadera pasar por esa palanca, ¿no? El pie, el recorrido es desde arriba, este movimiento cuando entra en el suelo, entra así. Y en el caso este entra así. En el caso de más lento, digamos, pero nunca así. Y entra con tensión haciendo esto, y ya sale así. Bueno, ya lo han visto ahí, los corredores, cómo salen, están abandonando. Ahí. Este es tu movimiento. Entonces, igual que un velocista, si le cogemos en su máxima impulsión, está con la rodilla ahí arriba. Pues, a medida que la distancia es menor, digo que la distancia es mayor o que el ritmo es menor, pues la zancada es un poquito más corta, pero el movimiento siempre es el mismo. ¿Han visto algún animal que corra haciendo así? No. Los animales hacen esto. ¡Guau! Todos. Ah, sí. Exacto. Y todos los ejercicios que yo estaba haciendo de tracción es precisamente, más que por la tracción que es mínima, para que el pie entre en esa posición. Ahí. El pie entre aquí. Un pie que entra ahí, hay que eliminarlo. Pues este chico tiene que hacer montones de ejercicios. Ejercicios que, bueno, pues ahí no... Tienen que inventárselos ustedes, pero todos tendentes a hacer esto. Carrera en impulso, carrera en tracción, con una pierna solamente haciendo esto, con cada 3 pasos moviendo a una velocidad, a más velocidad, etc. Pero esto es fundamental. Es decir, no para que... Aquí te digo, el atleta tiene que acariciar la pista, es decir, yo les digo que tienen que levitar, que no tienen que tener contacto con la pista. Yo cuando cogía, por ejemplo, a Andrés Díaz, era un chico que corría en pendular y entraba así. Y entonces incluso por la parte atrás del cuerpo tenía este movimiento. Todos los chicos le decían, nunca correrás, es que picoteas. Parecía que iba, porque es un chico muy alto y tiene mucha nariz, parece que picotea. Ahora al contrario, han dicho, corre perfecto, ha aprendido, siempre, claro, ha hecho miles de ejercicios, pero ha aprendido. Cuando corría mal, pues yo no pienso que haya ganado muchísima más fuerza, pues corría en 3.42 o en 1.47.5. El correr con técnica buena hace que gastes menos oxígeno y que el desplazamiento sea mucho mejor, y a medida que conseguimos la fuerza, tobillo, etcétera, lo que conseguimos es que esto se mueva por la fuerza elástica. Recuerden lo de la pelota. Entonces, muchos ejercicios de fuerza elástica. Si el corredor es de obstáculos, evidentemente hay que enseñarle a pasar los obstáculos y la ría, porque si no, todo lo que gane en la carrera, pues lo va a perder precisamente el... ¿Cómo hacemos la práctica de esto?
Pues, se lo explicaré varias veces, series de 50 a 100, en la hierba, cambiando ejercicios, se pueden meter algún ejercicio de aplicación. Los ejercicios son de impulso, de tracción, de glúteo, de frecuencia, de zancada, de skipping, de multisaltos, está aprendiendo. Eso no deja de hacer. No hace esto bien porque se lo estamos diciendo y luego viene la serie X y ya hace lo que le da la gana, no. Para eso está allí el entrenador, para cuando va a hacer la serie, ahí al principio hay que recordárselo, ten cuidado, tienes que ir así, tal, y le vamos corrigiendo. No muchas cosas a la vez, sino siempre una nada más para que se vaya fijando. Brazos, no sé qué, tal. A medida que esto lo domina, series que pueden ser más largas y con movimientos rápidos. Y ejercicios de estos se hacen aquí también. Es decir, puede estar haciendo 200 metros elevando rodillas. Puede estar al acabar las series, una serie de 300 con ese tipo de técnica, ¿no? Y sobre todo la parte técnica forma parte del calentamiento diario, por lo menos una vez al día. Y si vamos al bosque, también lo hacemos allí, una vez al día. Noviembre unos 75, en diciembre es cuando ya empezamos a ponerlas a 2 metros, etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que esta es la época en que predomina todo muy fácil para que el chico lo aprenda muy bien. Yo no puedo enseñar a correr bien poniéndole unas vallas que se retrasa y le da miedo. Si lo que estoy buscando es que entre vallas sean contactos mínimos, si se acuerdan que iba haciendo el chico este, saltando y tenía que ir pa, 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 pa. Eso es lo que buscamos. ¿Para qué? Con contactos cortos y escuchando. Esto con cosas pequeñitas lo hace, con cosas próximas lo hace. En enero, marzo, todos los medios empiezan ya a aumentar alturas, distancias, todo aumenta. Y aquí en abril, junio ya estamos preparando la competición. Aquí lo que predomina ya es el ritmo, la progresividad, etc. Es decir, que una clase de técnica es distinta si la hacemos en octubre, si la hacemos en julio. Está clarísimo. A partir de ahora no hay nadie corriendo mal. Todo el mundo corre bien. ¿Qué? A él y a mí nos dijo me parece que Quarry ganó el 100. El ganador del 200 en Montreal, americano, no era Quarry, era... Crawford de Trinidad y Tobago. Crawford ganó los 100. Ah, Quarry, sí. Quarry corrió 200, sí, y era Quarry. No, corrió 100, Quarry corrió 100. No, Quarry los 200 y Quarry los 100. Tienes razón, Crawford el 100 y Quarry el 200. Bueno, en un meeting que hubo en Londres en el año 80 entre... bueno, era un espada, pues varios atletas del mundo por allí y participaban ahí. Pues la víspera del meeting, por la tarde, que fuimos a la pista a estirar un poco y a hacer algunos ejercicios y tal, allí estaba Quarry, un campeón olímpico, ya en el final de su carrera, tal. Estaba haciendo técnica de 200, series de 200, una elevando rodillas, otra como una especie de skipping, pero 200 metros enteros. Y le preguntamos, y dio una respuesta que a mí me la conservo en la cabeza toda la vida. Dijo, igual que cuando un pianista, si está 2 días sin tocar antes de un concierto, todo el mundo se da cuenta que comete fallos. Yo, en cuanto dejo un día de tocar, yo me doy cuenta que cometo fallos. Por eso la víspera también lo hago.
O sea que hay que trabajar, bueno, si tenemos la suerte, como los niños estos, que si llegan a mayores corriendo bien, que nadie les ha enseñado, y tenemos un atleta que corre bien, bueno, estupendo, ¿no? Pero los atletas, si se fijan, en cuanto tengan una lesión, al venir de una lesión de 20 días, corren peor. Y, por ejemplo, si ha sido algo de una pierna, esa pierna apoya peor. Esa pierna hasta que es el mayor problema. Una cosa importante para recuperar otra vez lo que es el golpe con el suelo, que es el que nos lanza. Es decir, si yo al suelo entro así, amortiguando, dejo mi fuerza ahí. Entonces lo que me lanza precisamente es entrar con tensión. Ese pie tiene que buscar el suelo y entrar con tensión. Si entro con tensión, salgo hacia adelante. Pero si yo entro blando, lo que hago es amortiguar y dejo ahí toda la inercia. Entonces, cuando hemos tenido una lesión, una operación, rodilla, tal, no sé qué, empiezan a entrenar, incluso cuando parece que corre bien, con esa pierna impulsa menos. Y si se hace una prueba de multisaltos o simplemente de carrera y viéndole lo que impulsa con una pierna, impulsa menos. La forma de corregir eso es en un trampolín elástico, de esos de gimnasia pequeño, que esté haciendo continuamente saltos, saltos, saltos. Es para que, y mucha comba, mucha comba con ese pie, para que vuelva a recuperar la sensación que ha perdido. Vamos a ver, la fuerza es importante para la velocidad. Sin fuerza no hay velocidad. Diríamos que la fuerza con la técnica mejora la velocidad. Habrán observado en un montón de carreras atletas que van bien y justo cuando hacen el sprint hacen esto. Y como los dibujos animados, no dejan de desplazarse, claro. Como intentan correr más deprisa, y eso no lo saben hacer, lo que hacen es, para ellos correr más deprisa es invertir la mecánica. Correr más deprisa es levantar más deprisa las rodillas. O sea, empujan el aire que hay aquí encima. No, correr más deprisa es bajar más deprisa el pie y empujar contra el suelo. O sea, la mecánica es esta, no esta. Entonces, bueno, hombre, no los buenos, claro, lo hacen bien y sprintan. Pero los que no tienen la mecánica bien cogida, hacen el movimiento inverso. Por eso digo que fuerza y velocidad van a servir para todo esto que es la base del medio fondo. La velocidad de crucero, o sea, la velocidad media, esta es más fácil de mantener, pero cuando hay un cambio de ritmo, ahí interviene mucho la fuerza y la técnica, y sobre todo para el sprint final. La fuerza que necesitamos es sobre todo la elástica, y luego la resistencia. Pero fíjense que esa fuerza elástica no podemos, alguno puede decir, bueno, pues yo hago fuerza elástica en muchos saltos de podium o de vallas y ya está, no. Esa fuerza se tiene que apoyar en los ejercicios que nosotros dijimos ayer, lo que vimos ayer, porque si el atleta tiene una parte mal, le faltan abdominales, lumbares, no sé qué, no hay posibilidad de hacer la otra fuerza. Efectivamente, a medida que el atleta está más construido, el de medio fondo, ya no necesita tanto trabajo en gimnasio, ya necesita mucho más trabajo en la naturaleza y trabajo de tipo elástico. Es decir, yo por ejemplo, los atletas que ya llevan años, pues lo que hacen es muchísimos saltos. Su volumen de saltos anual ha aumentado, es decir, la fuerza elástica. Y ya al final la fuerza esa de podium o de vallas. Pero a un chico que empieza, primero hay que construirlo. Es decir, tiene que ser capaz de hacer sentadillas no digo un chico de 14 años, un junior, que ya ha pasado por las etapas de formación, pues ya tiene que tener fuerza en los cuádriceps, tiene que tener fuerza en los bíceps, tiene que tener fuerza en el sóleo y en los gemelos, tiene que tener fuerza en los plantares, tiene que tener unos abdominales importantes y lumbares, porque si no, por aquí va a ir roto y le van a venir los problemas de ciática por la columna, tiene que estar relativamente fuerte de brazos, etc. Y entonces, cuando ya le tenemos construido, desde luego, este es el fundamento. Y
no vale cualquier fuerza elástica. Acuérdense del test del minuto saltando. Ahí nos demuestra el que tiene además resistencia, el que al final del minuto sigue saltando los mismos centímetros que al principio. Entonces, este trabajo de fuerza-resistencia es el que se puede hacer mucho más en la naturaleza. Lo que han visto en la película de bajar la cuesta, subir la cuesta, bajar la cuesta, subir la cuesta, 1 hora en las cuestas, 10 kilómetros en cuestas, bueno, pues ahí está trabajando la fuerza-resistencia, que es la que más va a necesitar. Métodos para llegar a eso. Desde luego, en general, muchas repeticiones. Pero las cuestas de todo tipo, los arrastres, los multisaltos, las gradas, los saltos en gradas en descenso, el trabajo con tobilleras y cinturones, las carreras a saltos, los balones, el podium con los cinturones, todo eso. Es decir, fíjense que una vez que le tenemos formado, esto es lo más importante, porque esto es lo que le acerca más al trabajo de carrera. Entonces, vieron ayer cuando estuvimos haciendo los lumbares que él intentó hacerlo, pero por falta de fuerza, bueno, también práctica, le costaba mucho. Y él fuerza tiene, porque yo me subí encima. No sé si se dieron cuenta. O sea, que fuerza tiene. Lo único que le falta es específicamente en aquellos músculos de la carrera, porque dense cuenta que esto, el que esto pase es la clave, para que el tiempo de apoyo nos mande la cadera desde la recepción aquí hasta que abandona el suelo. Esto pasa un tiempo, y estos son estos músculos de aquí atrás los que lo mandan para allá. También los gemelos, pero esto es el movimiento. Y esto, si aquí hay fuerza, sube la cadera. Entonces la imagen de nuestro corredor tiene que ser aquí, alto, siempre alto, no esta. Esto es que lo está metiendo ahí. Perdón que insista tanto en esto, pero es que pienso que es ahí. Ejercicios tal, insistan en esto que hemos dicho. Empiezan con los menos específicos, pero para al final los más específicos. Y los más específicos son todos estos. Sí, enseñar cuál es la relación y la diferencia entre los saltos elásticos y los pliométricos, porque tenemos una confusión. ¿Cuál es la relación con La fuerza elástica. La pliometría, al andar, es decir, cuando el pie toca el suelo, o sea, pliometría en realidad es el ciclo estiramiento, acortamiento, estiramiento, estiramiento, acortamiento. Un músculo tiene más fuerza si previamente se estira. Eso está comprobado con la plancha esta. Si usted salta desde aquí sin moverse, salta menos que si desde aquí le hago hacer esto. Es el mismo, no puede haber ganado fuerza. ¿Por qué salta más? Porque previamente ha habido el ciclo de estiramiento. Antes de hacer el... Al andar, al correr, estamos haciendo pliometría. Claro, si saltamos desde 1 metro hacemos más pliometría. ¿Se entiende? Pero si saltamos de 1 metro y amortiguamos, nos dejamos caer, no estamos haciendo nada. Cuando alguien quiere saltar, un niño, le ponen delante de un obstáculo para saltar, ¿y qué hace el niño? Se echa para atrás y baja. Es decir, estira y salta, porque salta más. Un jugador de baloncesto, antes de entrar a la cesta, baja y hace esto. ¿Por qué? Porque salta más. Es que si no, no saltaría más. Entonces, el ciclo estiramiento-acortamiento, la pliometría, lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos el podium, desde más bajo a más alto, cada vez más alto, y cuando ponemos cinturones, lo que estamos es estimulando